muchas veces son pacientes que están ya etiquetadas en la adolescencia de usted tiene un síndrome de ovario poliquístico, le aplican el uso de anticonceptivos desde muy pronto y a lo mejor simplemente la paciente tampoco se quejaba en exceso de un acné severo y por el hecho de tener varios ciclos irregulares ya la han etiquetado y esa mujer ha estado durante una década entera pensando que tiene un síndrome de ovario poliquístico con el miedo o el temor a que en un futuro no pueda ser madre. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de B-Levels. Hoy tengo una invitada que me habéis pedido un montón. Para mí va a ser como un poco charla de colega barra profesional porque, bueno, no solo es mi ginecóloga, sino que es la gine con la que comparto un montón de pacientes. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Hace mogollón que tenemos agendado este podcast, sí, lo agendamos una vez yendo yo a tu consulta, en plan, bueno, aunque sea dentro de 3 meses, vamos a dejarnos el huequito, o sea que mil gracias porque sé que tu agenda no es fácil, con tu peque, con tanta consulta y bueno, te agradecemos un montón el espacio. Muchas gracias. Fátima, los que nos escuchéis sabréis, ¿no? Que bueno, yo llevo colaborando con Fátima hace un montón. Yo creo que te conozco casi desde que nace B-Levels. Viniste al primer evento que hicimos, o sea, ya nos conocemos mucho y bueno, Fátima es una crack en todo lo que tiene que ver en salud hormonal de la mujer en todas las etapas. Hoy vamos a hablar específicamente de amenorrea hipotalámica y SOP, que son los casos que más compartimos juntas. Pero bueno, a mí me encanta y yo también pues a nivel personal me cambié de seguro para que Fátima me atendiera, ¿no? Porque me parece que aunas muy bien como lo mejor de los dos mundos, ¿no? De la medicina convencional y de la medicina pues más integrativa, que al final decimos siempre, o sea, esto no va de o una cosa o la otra, va de un plus, ¿no? Y de saber hacer esa comunión entre pues las herramientas que nos ofrece pues la medicina más convencional que te puede enseñar en la uni con pues todo lo que tiene que ver con la medicina del estilo de vida. Entonces, Fátima, te quiero preguntar por lo primero, ¿no? Pues cómo fue un poco tu evolución desde que sales de la carrera hasta que bueno, vas cayendo poco a poco en el ámbito de la psiconeuroinmunología y de este tipo de abordaje. Bueno, pues yo era un amante de Anatomía de Grey desde muy niña, desde prácticamente que tenía 13 años viendo Anatomía de Grey. Yo siempre me imaginaba pues siendo una médico que hiciese pues una actividad con una adrenalina, yo me imaginaba siendo cirujana general o haciendo partos. Y bueno, pues cuando conseguí entrar en medicina, curiosamente me tocó ser como la que dirigía toda la asignatura de ginecología en lo relacionado a los apuntes. Entonces, pues me hice una apasionada de la ginecología. Hice el MIR, cogí especialidad en el 12 de octubre, fueron 4 años apasionantes viendo un montón de patología, rodeándome de excelentes adjuntos, compañeros y mentores. Y me encantaba todo lo que hacíamos y al final la ginecología junto a la obstetricia pues, es que es un abanico súper amplio, ¿no? Y te gusta todo, te gusta pues, llevar el embarazo, hacer partos, pero había algo en mí, una inquietud que yo notaba que cuando hacía la anamnesis a un paciente me quedaba corta pues, con las típicas preguntas de cuánto dura tu regla, tienes dolor, sí, no, un anticonceptivo. Yo notaba un vacío, que había una carencia, ¿no? Que no podía llegar a conectar del todo con el paciente, que faltaba esa empatía, que el paciente muchas veces iba con muchísimas dudas y bueno, pues presenté, de hecho mi última presentación que hice antes de terminar la residencia, pues unas diapositivas hablando de un abordaje completamente alternativo con suplementación y alimentación del síndrome de ovario poliquístico y en aquel momento yo sé que bueno, pues pudo ser un poco incluso sorprendente y hasta juzgado porque claro, veían que no encajaba esas piezas en una seguridad social, probablemente pues para una agenda de 35-40 pacientes, lo que yo quería proponer, yo quería intentar hacer una consulta más especializada en endocrinología funcional y bueno, pues yo al final sabía que no podía encajar esas piezas y decidí pues dar un giro de 180 grados e irme al ámbito privado, que no digo que sea ni peor ni mejor, sino que podía hacer una medicina más adaptada a mis necesidades y que creía que
podía dar lo que los pacientes me solicitaban. Y así fue. Contactaron conmigo en el Hospital Ruber Internacional, vieron mi perfil, porque yo ya de residente hacía vídeos en Instagram en época de pandemia, que fui de las pioneras en Madrid, una ginecóloga joven que empieza a hacer vídeos de manera altruista porque quería compartir conocimientos desde el punto de vista endocrinológico. Y bueno, pues empecé con un equipo maravilloso que es el equipo Magic y bueno, pues poco a poco vas viendo las necesidades del paciente y te vas adaptando y vas formándote y estudiando y haciendo cursos que no van para nada en la línea de lo que te han enseñado en ginecología. Y bueno, pues he tenido la gran suerte de conocer gente maravillosa como tú y otros muchos nutricionistas, dietistas, PNIs, que me han abierto un mundo que creo que encaja perfectamente a la perfección para poder aplicar una medicina más completa. Total, y al final es... Y por eso colaboramos tanto, ¿no? Porque al final esta idea que a veces parece como muy utópica de hacer una medicina como muy multidisciplinar, pero que luego te das cuenta de que es posible, o sea, es posible y es posible derivar y es posible tener una comunicación y un aprender los unos de los otros y realmente creo que también por eso... tienes la agenda tan petada, ¿no? Porque, bueno, primero porque se nota que te apasiona y que te vuelcas con quien está enfrente. Y segundo, porque creo que también hay una parte como de mucha humildad, de decir, oye, pues que es que quizá esto no es mi campo, no me lo sé todo y lo tengo que delegar a otra persona y sé hasta dónde voy yo y hasta aquí va otra y es genial porque la intención en última instancia siempre es ayudar a la persona que tienes enfrente, ¿no? El paciente lo agradece mucho porque efectivamente mi especialidad es la que es, yo tengo mi herramienta que es el ecógrafo, pues mis pruebas diagnósticas, pero luego al final yo no puedo en una consulta pues a lo mejor de media hora aplicar un seguimiento a nivel nutricional, pues lógicamente se queda corto en algunos aspectos y por eso hay que complementar con otros especialistas, al igual que una terapia a nivel psicoemocional, pues lo mismo. Entonces el paciente está muy agradecido cuando sabes derivarle a buenos especialistas también para que todo al final sume. Total. Y aterrizando un poco en la materia de hoy, Fati, bueno, igual te llamo Fati, se me escapa. Tú llámame Fati porque... se me va a escapar. Pero bueno, ¿qué es? Nos van a escuchar muchas personas profesionales, pero también muchas pacientes y gente que pues no tenga ni idea, ¿no? A nivel más de nombre de patología. Entonces, vamos a iniciar por qué es la amenorrea hipotalámica funcional y qué es el SOP o síndrome de ovario poliquístico de origen no metabólico. Vale. O sea, lo que es el concepto de la palabra amenorrea significa ausencia de menstruación. ¿Vale? Eso tanto en el contexto de amenorrea hipotalámica funcional como en el síndrome de ovario poliquístico. Amenorrea es ausencia de menstruación, algunas guías dicen de ausencia de 6 meses, pero me va a dar igual. Puede ser una ausencia de 2 meses, 2 ciclos, 3 ciclos y ya para mí yo lo voy a considerar una amenorrea. Entonces, la amenorrea hipotalámica funcional es una situación sistémica que al final es una adaptación a algún tipo de alarma, ¿vale? Por estresores que va a generar una inhibición hormonal desde el punto de vista del sistema nervioso central y eso va a provocar que el ovario no trabaje adecuadamente y eso no va a producir estrógenos. Y se llama funcional porque es algo reversible, ¿vale? Y hablaremos de los posibles factores estresores. Y el síndrome de ovario poliquístico al final pues, es una disfunción endocrinológica que para mí uno de los pilares fundamentales para su diagnóstico es que haya una presencia de hiperandrogenismo, ya sea bien analítico o clínico, es decir, que tú encuentres andrógenos en la analítica, que pueden estar o no presentes porque es una foto diagnóstica, pero también puede haber un signo de hiperandrogenismo, ya sea pues leve tendencia acnéica, piel seborreica, vello periférico, pero para mí, y después de mucho analizar el síndrome ovario poliquístico, creo que debe estar presente el hiperandrogenismo. Si quieres, o sea, por aterrizar muy bien qué es hiperandrogenismo, que mucha gente dirá, vale, ¿qué es esto? El hiperandrogenismo al final es que hay, por un exceso de andrógenos, bien sean de origen producidos por la glándula suprarrenal o bien por el ovario, va a producir generalmente una clínica que pues va a haber aumento de vello pues a nivel facial, a nivel de la línea alba, a nivel de los pezones, en zonas que son andrógenos sensibles, también más tendencia acnéica, alopecia, caída de cabello sobre todo en la parte más central de la raíz,
Y ese hiperandrogenismo para mí creo que es un pilar fundamental en el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Porque hay veces que se hace mucho sobrediagnóstico y decir a un paciente, ¿tiene usted SOP porque ves en la ecografía ovarios de aspecto poliquístico? Pero es que el 20% de la población va a tener ovarios de aspecto poliquístico y no va a cumplir el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, bueno, se utilizan de manera pues eso, los criterios de Rotterdam son criterios con los cuales nos contamos muy familiarizados los ginecólogos, que si se cumplen 2 de los 3 criterios, harías el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, uno de ellos es la ausencia de regla, amenorrea, de más de 3 a 6 meses, el hiperandrogenismo, ya sea clínico o analítico, y el ovario de aspecto poliquístico. Entonces, si se cumplen 2 de los 3 criterios, se podría hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Pero para mí, creo que el criterio fundamental que tiene que estar presente es el hiperandrogenismo. Eso. O sea, creo que es súper importante que hagamos como esta especial parón en el diagnóstico, porque lo que dices, hay muchos SOPs supradiagnosticados que luego la persona por miedo tal se pone a buscar y empieza a adoptar herramientas o posibles soluciones que pueden empeorar la situación. Entonces, que le prestemos esa de mimo y esa atención y esa rigurosidad a la hora de hacer un diagnóstico a la persona, creo que es esencial. Y en este sentido, quería preguntarte, Fátima, porque hagamos una breve alusión a la diferencia entre un síndrome poliquístico más de tipo metabólico, si hay resistencia a la insulina o no, o uno más de origen adrenal, por las consecuencias que luego va a tener a la hora del tratamiento, ¿no? Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, que me dices que se hace mucho sobrediagnóstico, además es que estoy a veces impactada porque creo que también hacemos mucho sobrediagnóstico en la adolescencia. Y esto es un importante llamamiento, porque sobre todo incluso para profesionales, porque lógicamente a un adolescente, si tú le haces una ecografía, te vas a encontrar un ovario poliquístico multifolicular. O sea, si no te lo encuentras, raro es, porque esa paciente tan jovencita con 15 años va a tener ese ovario. Pero además es que también es curioso que en la adolescencia hay esa activación, esa adrenarquia, esa activación de la glándula suprarrenal, que es en el inicio de los 12, 13 años, que esa activación hace que empiecen a salir pues, el vello púbico, el vello axilar, y vas a encontrarte probablemente en la analítica un exceso de andrógenos de origen suprarrenal. Y además, curiosamente, hasta los 21 años va a haber una inmadurez del eje hormonal y el 45% de los ciclos son monofásicos. Es decir, en la adolescencia va a haber ciclos en los cuales no hay ovulación. Entonces, simplemente la inmadurez de la adolescencia. Entonces, muchas veces son pacientes que están ya etiquetadas en la adolescencia de usted tiene un síndrome de ovario poliquístico, le aplican el uso de anticonceptivos desde muy pronto y a lo mejor simplemente la paciente tampoco se quejaba en exceso de un acné severo y por el hecho de tener varios ciclos irregulares ya la han etiquetado y esa mujer ha estado durante una década entera pensando que tiene un síndrome de ovario poliquístico con el miedo o el temor a que en un futuro no pueda ser madre. ¿Vale? Perdona, me encanta que comentes esto porque exactamente a mí me ocurrió, ¿no? A mí me pusieron, estuve con la píldora 10 años, desde mis 14 añitos, 15, y lo mismo, y luego pues que no es inocuo tomar anticonceptivos, me refiero que muchas personas luego se les reactiva el ciclo enseguida y muchas personas, como fue mi caso, pues yo no sé si fue el que el ovario se queda dormido, pero que tiene sus consecuencias, ¿no? Y hay que tener ojo en niñas que se están desarrollando básicamente, ¿no? Y sobre todo porque una de las cosas que me gustaría hacer mención, porque además esto no está en los libros, pero lo estamos viendo en la práctica clínica, pacientes que desde muy jovencitas le han puesto anticonceptivos con bajo nivel estrogénico, porque la píldora, pues sabemos que hay con diferentes niveles estrogénicos. Nos hemos encontrado úteros muy aniñados, úteros pequeñitos, con una cavidad pequeñita, por haber estado en un contexto de bajo nivel estrogénico desde la adolescencia. Entonces, estamos viendo que eso puede generar luego una subfertilidad, incluso una esterilidad con abortos, porque son cavidades que en dimensión son pequeñitas, como si hubieran estado atrofiadas, como una menopausia. Entonces, claro, también es importante, también llamamiento, ¿no? Que en el caso de decidir tomar un anticonceptivo o ponerlo o aplicarlo a una paciente adolescente, que tenga un alto nivel estrogénico, porque si le haces eso, un estado de hipoestrogenismo muy marcado, claro, van a tener úteros muy aniñados. Qué bueno esto. Y bueno, si quieres podemos hacer alusión a la parte de la resistencia a la insulina, del SOP metabólico. O sea, yo creo que aquí es muy importante diferenciar amenorrea de SOP. Y SOP, aunque creamos que no, hay probablemente una predisposición genética.
Y hay genes que a día de hoy, pues está el gen DEN1A, genes del receptor LH, gen del adenoma tiroideo. O sea, hay genes que se están descubriendo en población china, que luego se han descubierto en población europea, que están probablemente mutados desde la vida fetal de esa paciente o al nacimiento, que también junto a la epigenética va a predisponer que esa paciente vaya a tener pues probablemente cierta activación enzimática en la glándula suprarrenal a través de los citocromos o cierta resistencia o hiperinsulinemia porque tenga alguna mutación genética a nivel pancreático. O sea, la diferencia para mí del SOP de la menorrea es que el SOP va a tener una predisposición genética y la menorrea es un estado funcional, reversible y una situación sistémica ante un estado de alarma. ¿Vale? Entonces, el SOP tendremos, por poder catalogarlo, en metabólico y no metabólico. O sea, metabólico y no metabólico. El metabólico, como su palabra indica, metabolismo, es que hay un estado de hiperinsulinemia, probablemente por una disfunción pancreática, que eso va a llevar a que en el hipotálamo se libere pues, la gen RH de manera muy rápida, eso libere más LH, que junto a la insulina elevada, eso también actúa a nivel hepático. En conjunto va a haber un exceso de producción de hormonas masculinas, o bien de origen ovárico y o origen suprarrenal. Es que a veces queremos como todo etiquetarlo y separarlo, pero es que te encuentras en la práctica clínica andrógenos mezclados, tanto de origen suprarrenal como de origen ovárico. Pero lo que quiero que quede claro es que va a haber polimorfismos genéticos, que estas pacientes van a tener una predisposición a producir andrógenos. Y lo que tenemos que tirar de esa analítica y profundizar es si esta paciente tiene resistencia o no a la insulina, con una serie de parámetros, pues pidiendo la insulina basal, el índice OMA. Hay veces que uno espera encontrarse que los niveles estén por encima del parámetro que te marca el laboratorio. Para mí, no. Para mí, yo creo que hay que rascar un poquito más. Yo cuando ya me encuentro insulinas por encima de 8 o índices OMA por encima de 1,5, homocisteínas altas, te encuentras que hay la sex hormone binding globulin también, que te la encuentras baja por debajo de 80. Todo eso te va indicando que ese paciente tiene una resistencia a la insulina. Y en cambio, cuando no te encuentras ese tipo de alteraciones en la analítica, te inclina a que es un síndrome poliquístico no metabólico, que probablemente sea por una disfunción de la glándula suprarrenal que, a pequeños niveles de cortisol, esa paciente tiene tendencia a producir más andrógenos desde el punto de vista suprarrenal. Claro. Y aquí es lo que decía, que me parece súper importante hacer esa diferenciación, porque quizá cuando nos encontramos, ¿no?, ante un síndrome de poliquístico con un contexto de disfunción metabólica, ¿no?, el abordaje desde el estilo de vida vas pues quizá a adoptar herramientas que tengan que ver con la sensibilización a la insulina, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas personas, y nos lo encontramos a diario en consulta, tienen efectivamente un síndrome de ovario poliquístico con oligoanovulaciones, ¿no?, que tiene ciclos sí, ciclo no, pues igual no hay una menorrea profunda, pero le han dicho que tiene SOP, se ha metido en internet, ha visto que para SOP tiene que hacer una dieta baja en carbohidratos y, sin quererlo, de repente vemos que nos hemos ido de un tiempo a otro a una menorrea hipotalámica. Justo. Entonces esto me parecía importante que lo pudiéramos mencionar porque es que es súper común, ¿verdad? Claro, al final, cuando nos centramos en el SOP no metabólico, que hablamos de esa disfunción en la glándula suprarrenal, que es una glándula que está encima del riñón, que es el encargado de producir el cortisol, pues lo que hablábamos, probablemente hay ahí una disfunción enzimática, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen como una mala gestión del estrés y a pequeños niveles de cortisol, la glándula suprarrenal compensa con producción de andrógenos, que es la dehidroepineostendiona sulfato. Esa molécula, que es el andrógeno, va a llevar a la clínica que hablábamos de hiperandrogenismo, a ese ovario de aspecto poliquístico, disfunción a la hora de la ovulación. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento que ese cortisol empieza a elevarse y puede haber incluso una fatiga adrenal, que a veces nos encontramos ya pacientes que en la analítica dices, Dios mío, lo que me estás contando es como una clínica de síndrome poliquístico y me encuentro en la analítica que tiene la DHAS, que es la dehidroepineostendiona sulfato, baja. O sea, que ha llegado tal consumo de hormona masculina que ya la paciente te cuenta que está cansada, que está con baja energía. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que ese exceso de cortisol, si ya es tan elevado, actúa
en el cerebro y eso va a inhibir el hipotálamo. Y esa inhibición en el hipotálamo va a hacer que no mande señal a la hipófisis, no va a haber FSH-LH y va a producir que no directamente no se produzcan estrógenos y el ovario está totalmente parado. Y ahí es cuando vamos a una menorrea hipotalámica. Por eso yo muchas veces en mi historia clínica digo, paciente con síndrome ovario poliquístico no metabólico que está solapado actualmente con una menorrea hipotalámica funcional, porque el cortisol es tan elevado que ha producido una inhibición del eje para salvarse, para es un estado de alarma para protegerse y mandar energía a otros sistemas, al sistema inmunológico, al sistema muscular, porque dice, ahora mismo el cuerpo no está para reproducirse, no puedo gestar, pero tengo que solventar que no enfermes. Y nos encontramos luego en la ecografía signos distintos, que es lo que va a ayudar al ginecólogo a diagnosticar en qué momento estamos. Claro. Qué bueno. Y incluso al revés, ¿no? Nos encontramos pacientes con amenorrea hipotalámica funcional que cuando la revertimos, porque mejora su calidad de vida, trabajamos todos los factores estresores que ahora nos metemos un poco ahí, de repente da la cara a ese SOP que tenía. Claro, ¿verdad? claro. Esto ocurre mucho también. Mucho, mucho, porque al final es muy común ver que tanto pacientes con amenorrea hipotalámica funcional como el SOP tienen los ovarios muy potentes. Muy multifoliculares, ¿vale? Claro, que eso, o sea, que sea poliquístico realmente es que tenga muchos folículos. No son quistes, que eso es un error de concepto. No son quistes, son folículos, pero todos reclutados. Es verdad que el típico ovario de síndrome poliquístico es un ovario en el cual te encuentras ovarios muy grandes, con todos los folículos alrededor, como si fuese un collar de perlas. En cambio, la amenorrea te encuentras que son múltiples folículos, pero no tienen tanto esa disposición. Entonces, bueno, pues cuando tú comentabas que estas pacientes ven en internet, tengo SOP, voy a hacer una dieta baja en hidratos de carbono porque probablemente tenga resistencia a la insulina, ya esa paciente le está sometiendo a un estresor más añadido, porque esa paciente lo que quiere es comer y disfrutar de la alimentación, pero está entonces restringiendo alimentos que probablemente le produzcan placer, y eso para ella es un estresor aún mayor. Y encima, si pierden grasa esas pacientes, pues va a producirse una disminución de la leptina y esa leptina va a retroalimentar para que se inhibe el hipotálamo. Exacto. Entonces empeoramos aún más las situaciones. Fati, si quieres podemos comentar un poco los síntomas clave, sobre todo porque bueno, nos hemos metido mucho en la parte quizá más de fisiología, que igual alguien se pueda perder un poco, pero más a nivel de manifestación clínica, sobre todo en la amenorrea hipotalámica, porque nos has comentado la parte de SOP con ese hiperandrogenismo, ¿no? ese vello, esa caída de pelo, esa tendencia quizá muscular más rápido, sobre todo las de origen pues más metabólico. ¿Cuáles son los síntomas más característicos, aparte de la ausencia de regla, de una amenorrea hipotalámica funcional que tú te encuentras en consulta? Normalmente el perfil de paciente que viene a buscarme a consulta, su principal preocupación es que no tienen regla. Y que llega un momento que, bueno, pues como tenemos tanta sobreinformación en redes, ya la paciente va haciendo más conciencia de que no tener regla es algo que no se considera dentro de lo estándar o dentro de lo saludable. Y vienen generalmente por ese motivo. Y otra mención que quiero hacer también a compañeros y colegas es que muchas veces nos empeñamos los profesionales a encontrar un factor estresor concreto para dar una explicación a la amenorrea hipotalámica. Y dices, pues no lo entiendo, porque esta paciente no tiene una anorexia, no está ingresada, no tiene un IMC, no tiene un índice de masa corporal por debajo de 17. Pues no lo sé, pues bueno, pues usted, señora, tómese un anticonceptivo porque no encontramos su causa. Claro. Y estamos empeñados en encontrar un estresor. Y yo aquí al final lo que también quiero, y quiero compartirlo, ¿no? Es decir, que no nos tenemos que empeñar en encontrar un solo factor, es que a lo mejor son múltiples factores subclínicos que suman múltiples factores estresores y eso van a inhibir al hipotálamo. Y es lo típico, ¿no? Paciente, o sea, mujer como nosotras, trabajadoras, que trabajamos un montón de horas en casa, trabajando pues, fuera de casa también más de 8 horas, nos encanta cuidarnos a nivel de deporte, muchas veces hacemos deporte en ayunas, encima una alimentación muy equilibrada y saludable, mirando calorías, que si sean productos light o no light, queremos ser las grandes anfitrionas, siempre recibiendo gente en casa. Nos encargamos también de comprar los regalos de nuestras amigas, de los fines de semana no faltará ningún plan. Pues todo eso, tú imagínate el estresor que genera que con pequeñas actitudes subclínicas
pues va a llevar a una inhibición del hipotálamo. Entonces, yo no me encuentro al típico paciente sentado que está caquéxico, que está súper delgado. No, es una paciente que viene con una ausencia de regla y yo en la anamnesis voy rascando y vas viendo pequeños patrones. Sí, perdón, que te he cortado. Dime. Y te dice, pues sí, me levanto a las 7 de la mañana todas las mañanas en ayunas con un café para hacer deporte. Sí. Y trabajo en consultoría 10 horas. Y además es que todos los fines de semana me voy con mis amigos pues, a casas rurales, entre semana me voy a cenar con mis amigos. ¿Cuándo descansas? ¿Cuántas horas duermes? ¿No? Encima hace CrossFit 3 días en semana. Entonces son pequeños factores y te viene sin la regla, ¿no? Es el principal motivo. Y a veces te vienen con preocupación de que tiene un poquito de acné y más vello en la cara. Y dirás, ¿y cómo puede ser? Porque si la amenorrea hipotalámica, los ovarios no trabajan, lo lógico es encontrarte los andrógenos bajos. Sí, los andrógenos de origen ovárico, te los puedes encontrar bajos, pero muchas veces estas pacientes, como parten de un cortisol elevado, tienen a veces al principio un poquito de elevación de los andrógenos suprarrenales que producen un poquito de acné y de vello. Y al principio, cuando les falta la regla, tienen mucha vitalidad por ese cortisol. Pero llega un momento que, como hablábamos, cuando ese cortisol llega a tales niveles, se empieza a consumir el andrógeno de origen suprarrenal y te cuentan fatiga, cansancio. Y además te dicen que no mejoran a nivel muscular en el gimnasio. Claro. Y dices, joder, es que estoy haciendo un montón de deporte y no mejoro a nivel deportivo. Luego además me noto la libido bajísima, mucha sequedad vaginal, porque los estrógenos son nuestra gasolina. Y si ese ovario no produce estrógeno, pues la libido también va a repercutir porque la mucosa vaginal va a haber un déficit de glucógeno. Y si no hay glucógeno, pues los lactobacillus producen menos ácido láctico y eso produce una disbiosis vaginal. Y picores, sequedad, tirantez. Eso produce que luego haya una relación sexual dificultosa, que eso genere contractura vaginal. Entonces te van contando esos pequeños síntomas. Sí, no, hay mucho y bueno, hay muchísima clínica que cuando vienen también con déficit energético, problemas de estreñimiento, ¿no? Porque al final hay un parón, o sea, todo está súper conectado. Y luego lo que has dicho a nivel de la causa, que efectivamente es multifactorial, efectivamente, o sea, a veces intentamos como buscar como el gran estresor y la realidad del día a día, que muchas veces por supuesto que los hay, ha habido un evento traumático tal, pero más allá de eso, como que nos encontramos muchísimo causas como muy sutiles de que exige una mirada a la persona para poder identificar, oye, ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque muchas veces dicen, no, yo es que no lo entiendo porque se me ha ido la regla. Si hace 10 años pesaba 3 kilos menos y la tenía. Ya, pero es que igual no tenías las circunstancias vitales que tienes a día de hoy y no todo va del peso, que es como un abordaje muy clásico. Amenorrea hipotalámica, no hagas deporte, come más. Y quizá eso le estresa incluso más a la persona. Entonces, es que es más sutil, es que es más mimo. Y esa ausencia de regla viene a contarnos algo de la vida de la persona, le viene a decir algo a su vida. Claro, a lo mejor está atrapada en una relación tóxica con su pareja que ella trata de normalizar y el cuerpo te habla por ahí. Y está atrapada en una relación en el trabajo tóxica que no está feliz en lo que hace. Entonces, ese estado de alarma, ¿no? Ese estado de persistencia de cortisol. Que incluso no se da cuenta. Claro. O sea, de hecho, yo quería como mencionar, hay 2 síntomas, bueno, sí, quería mencionar un síntoma como no atendido, ¿no? Y es personas que les compensa más sentir, bueno, tiene determinadas obligaciones sociales o familiares, como el hecho de decir, oye, me compensa verme fuerte, verme esa presión social, ¿no? Y sé que para eso, para todo el ritmo de vida y todo lo que tengo que hacer para tener esa validación externa, oye, pues igual la consecuencia es no tener la regla y lo asumo, ¿no? O sea, como que hay síntomas o atendidos de ese tipo, o tengo la creencia por todo lo que leo de que el helado es malo y es que es muy sano no comer helado y es muy sano no comer carbos. Entonces asumo esta parte y no atiendo el síntoma, que es que necesito energía rápida y necesito comer un plato de pasta porque vengo de hacer CrossFit, pero es que los carbos son muy malos, ¿cómo voy a comer un plato de pasta? Entonces, asumo a veces como la consecuencia de la fatiga, del cansancio tal, porque por un bien que yo considero que es superior. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Hay una cosa que es verdad que muchas veces
les impacta a las pacientes cuando les pido una densitometría ósea. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado, los estrógenos son nuestra gasolina. Entonces, cuando esos estrógenos están bajos, es como si estuviésemos en un estado de menopausia. Y eso genera un estado de catabolismo, que en el hueso pues, hay una activación de osteoclastos, menos producción de osteoblastos. Entonces, el hueso por dentro se va volviendo más poroso, que es la osteoporosis, y la osteoporosis no duele. ¿Y qué ocurre? Que ese hueso cada vez va por dentro estando como más vacío. Y hay un aumento más llamativo de fracturas por estrés. Entonces son pacientes que a lo mejor pues con 40, 50 años tienen un tropiezo, se rompen un tobillo, se rompen la muñeca. Entonces, lógicamente, ahora con nuestra edad, con 20, 30, 35, 40, no van a pensar en eso a futuro. Pero yo muchas veces cuando les pido una densitometría, que es una prueba para ver la densidad ósea, y vemos que ese hueso, a consecuencia de esos estrógenos bajos y ese exceso de cortisol, vemos que está muy deteriorado y que se asemeja a un hueso de una mujer de 50, 60 años, y les explico que va a poder tener mucho más riesgo de fractura vertebral, de espalda arqueada, de ese tipo de consecuencias, son cuando también se quedan impactadas y dicen, Dios mío, ¿y qué vejez voy a tener yo? ¿No? Porque para estar luego con 60 años, con prácticamente una... Entonces son muchas veces también cuando ven ese tipo de posible repercusión, cuando también dicen, pues no estoy dispuesto efectivamente a sacrificar esto para mi futuro. Sí, de hecho, comentábamos también un poco el tipo de perfil de personas, ¿no? Normalmente, metiéndome más en amenorrea hipotalámica, en ese SOP no metabólico, son personas muy inteligentes, con una capacidad también de aprendizaje, de mirarse las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de ponerles frente a la cara, enseñarles, oye, está ocurriendo esto. Como que muchas veces las pruebas que pides, por supuesto, son para ti, pero a veces pides extra para que ella vea en qué condición está, porque quizá le va a ayudar a hacer ese clic cuando ve que, oye, que la repercusión va más allá de que pueda ser o no mamá ahora. Claro, ya no solo la maternidad, exacto. es que su cuerpo puede deteriorarse. Hay unas consecuencias. Y luego a nivel cardiovascular y concentración, ojo, Bueno, porque colesterol súper elevado. Claro, hay veces que curiosamente, y dirán las pacientes, joder, es que, ¿y cómo puede ser que tengo el colesterol sí. por las nubes? Pues eso tiene una explicación, porque esos estrógenos bajos también interfieren en todo el perfil lipídico y también en la homocisteína. Entonces, encuentras colesteroles altos con LDL alta, triglicéridos normales, y encima, pues eso, las pobres se asustan y quieren hacer aún una dieta más baja, low carb, y más baja en grasas y tal, y al contrario, retroalimenta negativamente más. Exacto. Entonces, que sepan que esas analíticas van a mejorar cuando recuperen los niveles de estrógeno. Y yo muchas veces les digo que esto también a largo plazo te va a generar, si no, más dificultad para la concentración, y también se ha demostrado que a nivel cardiovascular en el futuro eso pueden tener más riesgo de infarto, de ictus en pacientes ya con 50, 60 años. O sea, un poco también explicarles esas posibles consecuencias. Tampoco soy súper dramática en consulta, pero que creo que es importante que vean también eso a futuro. Sí, que no va de generar miedo, pero sí de invitarles al cambio, explicándoles todas las consecuencias, ¿no? Al igual que si en algún momento dado, que ya hablaremos, y lanza a favor de los anticonceptivos, se va a utilizar un anticonceptivo porque tenga un motivo clínico X, explicarle también, oye, se va a utilizar esto, pros, cons, durante cuánto tiempo, y también que se tomen decisiones informadas, ¿no? Y Fati, a nivel de fertilidad, ¿no? Que también es un tema que tú tratas muchísimo, ¿cómo impacta, no sé si impacta los años que haya estado en amenorrea a la hora de luego concebir, o una vez que tú recuperas la regla, luego es fácil? ¿Qué dirías aquí? Aquí claramente hay que separar y diferenciar la amenorrea hipotalámica funcional del síndrome de ovario poliquístico, porque es más fácil el manejo del síndrome de ovario poliquístico a la hora de inducir la ovulación. Y esto es un reto al profesional cuando te encuentras a una paciente con una amenorrea hipotalámica, ¿vale? Para que entiendan un poco también los oyentes, la amenorrea hipotalámica, como hemos hablado, es esa inhibición completa, y nosotros cuando hacemos una ecografía nos encontramos que el endometrio, la capa interna del útero, está muy fina por esa ausencia de estrógenos. Entonces, es un ovario que está muy frenado, y para poder inducir la ovulación no nos sirven los tratamientos orales, como puede ser el clomifeno o el letrozol, o muchas veces otro tipo de
de tratamientos porque está muy, muy frenado ese ovario y no va a responder a ese tipo de tratamientos. A veces tienes que utilizar inyecciones de gonadotropina. Y el problema es que son pacientes que a dosis bajas que utilizarías en una paciente normovulatoria, no responden. Entonces llega un punto que empiezas a subir el tratamiento y se te dispara el ovario y ya no te crece 1 o 2 óvulos para que esa paciente tenga una relación sexual en su casa y se embarace, sino que te crecen 4 o 5 óvulos y tienes que cancelar el ciclo porque puede tener trillizos o cuatrillizos, que eso pues sería súper peligroso. Entonces, el problema de la amenorrea hipotalámica, yo siempre se lo digo al paciente, digo, mi consejo es que salgamos de aquí de manera lo más fisiológica, con abordaje psicoemocional, con Nutri, pues con todo lo que vamos a hablar luego, porque te aseguro que los resultados van a ser muy pobres si queremos intentar que te embaraces de la manera menos invasiva en cuanto a terapias de fertilidad. Es que, o sea, al final es como de cajón, pero el cuerpo de lo que te está protegiendo precisamente es de un embarazo. Claro. Entonces estamos forzando la máquina para lo único de lo que no quiere que hagas tu cuerpo ahora, ¿no? Que es que te quedes embarazada porque no estás para maternar a otro, ¿no? Estás para pues maternarte. Mira, es verdad que hasta ese punto es una buena reflexión, porque estamos como forzando algo que el sistema está diciendo que no es el momento. Entonces son ovarios muy resistentes a esa activación, a esa inducción, hasta que tú no abordas desde la matriz del problema. En cambio el SOP es mucho más agradecido. Te encuentras en la ecografía ese endometrio gordo que está engrosado por ese hiperestrogenismo sistémico, pero su principal problema es que tarda mucho el ovario, está como vago, ¿no? Le cuesta ovular y te encuentras esos endometrios gordos, pero con que le pongas a lo mejor un poquito de un tratamiento, un inductor de la ovulación, te responde el ovario, le dices que tenga relaciones y te diría que se embaraza un 60% de pacientes con SOP, por ejemplo, ayudando un poquito con relaciones dirigidas si tienes un ginecólogo que te acompañe de la mano, ¿no? Esa es un poquito la diferencia. Sí, es que además está muy guay, o sea, que lo digas así, porque a mí hay una cosa también a modo de reflexión que siempre me ha llamado mucho la atención, decir, es que es muy paradójico, porque precisamente las mujeres con SOP tienen muchísima reserva ovárica, ¿no? Como muchísimos folículos, y es la paradoja de no llegan a ovular, pero hay mucha reserva ovárica, ¿no? Entonces, que a veces haciendo abordajes desde el estilo de vida y si no, tirando de apoyo farmacológico, pues hay una tasa se suele responder muy bien, ¿no? Y luego nos meteremos más en la parte farmacológica, pero por abordar un poco la base de la medicina del estilo de vida, ¿no? En tu experiencia clínica, hablando ya más de la ovulación, ¿qué papel juega el equilibrio nutricional en que tengamos una ovulación funcional en condiciones? Bueno, pues aquí importante lo que hablábamos, de hacer un poquito un estudio en profundidad de la paciente para ver si tiene resistencia a la insulina o no. Porque tanto los suplementos como lo que es el abordaje nutricional se nota mucho que, por ejemplo, el SOP metabólico también es muy agradecido, ¿no? Cuando te encuentras esas insulinas, como hablábamos, un poquito por encima de 8, índice OMA por encima de 1,5, no siempre pacientes con SOP metabólico, por ejemplo, van a tener obesidad, solo un 40%. Entonces, hay veces que dices, no, es que usted no está obesa, pues no se va a beneficiar de hacer a lo mejor deporte de fuerza. No, pues si detectas esa resistencia a la insulina, por supuesto que deporte de fuerza que aumente la sensibilidad a la insulina va a mejorar. Tenemos un arsenal también de suplementación, pues ya sabemos que mioinositol, todos los que sean sensibilizantes de la insulina, como la canela de Ceilán, buenos niveles de vitamina D, pues todo lo que sean insulinosensibilizantes van a mejorar ese perfil en el SOP metabólico. Y a nivel nutricional, pues hay pacientes que se puedan llegar a beneficiar de hacer una dieta un poquito más hipocalórica si tienen un exceso de grasa. Total. ¿Vale? Que a veces que con perder grasa periférica, o sea, grasa, pues disminuye la actividad de la 5-alfa-reductasa y en general eso también va a mejorar la resistencia a la leptina, resistencia a la insulina y ese paciente va a empezar a ovular solo, va a mejorar incluso el hiperandrogenismo porque los andrógenos bajan por sí solos y va a mejorar. Pero cuando nos encontramos en el perfil del SOP no metabólico, ahí sinceramente creo que donde tenemos que más hacer hincapié es en los hábitos de vida de ciclo circadiano
cómo descansa esa paciente, si tiene despertares de madrugada, si le cuesta inducir el sueño, porque ahí vamos a ver si es más un déficit de melatonina o es más por un pico de cortisol, pues trabajar más con adaptógenos, ver realmente pues lo que hablábamos, qué tipo de estresores tiene, ¿no? Pues para a lo mejor decir, oye, mi trabajo pues no me está haciéndome feliz, pues a lo mejor tengo que cambiar de profesión o tengo que escuchar a mi cuerpo y realmente no me apetece levantarme a las 6 de la mañana para ir a hacer deporte a las 7 y luego irme a trabajar, pues a lo mejor solo tienes que entrenar 2 días por semana. Ya simplemente con hacer esos cambios de hábito de vida en el SOP no metabólico y, hombre, no tener una vida súper sedentaria, pero a lo mejor adaptar el deporte que no le genere un estresor, porque hay veces que muchos pacientes con SOP no metabólico hacen mucho deporte de cardio y eso también genera mucha liberación de catecolaminas, de adrenalina, que eso tampoco beneficia. Pues a lo mejor va a buscar un deporte más adaptado pues a un yoga, o algo que tampoco le haga ser rumiativa, pero bueno, algo más adaptativo. Y a nivel nutricional, yo creo que en un SOP no metabólico, yo creo que es una dieta equilibrada, ¿no? Un poco pues lo que es a lo mejor más tradicional en la nutrición clásica, que es la ley del plato, ¿no? Del plato de Harvard. Del plato de Harvard, mitad de plato verdura, un tercio proteína y un tercio hidrato, un hidrato bien seleccionado, si puede ser con bajo índice glucémico, pero... Sí, yo creo que aquí podemos hacer especial alusión al tema del carbohidrato, porque, bueno, lo decimos mucho en el podcast y la realidad es que yo con estos episodios lo que invitamos siempre es a generar ese espíritu crítico, no estamos asentando cátedra de nada y creo que lo importante es que cada persona luego, por supuesto cuando hay una patología de base con apoyo profesional, pero que se invita mucho a que se experimente lo que te va bien a ti, ¿no? Pero hablando bien del papel del carbohidrato, que eso que hace años las grandes demonizadas eran las grasas, ahora le ha tocado el carbohidrato y con sus consecuencias, sobre todo en el ciclo hormonal de la mujer. ¿Qué papel tiene en la amenorrea hipotalámica el carbohidrato? O sea, a ver, la cuestión es que tú eres más especialista que yo en la parte nutricional, pero han estado muy de moda estos últimos años la dieta keto, por ejemplo, ¿no? Pues hacer una dieta muy rica en grasa, al final casi entras en un estado de cetosis y al final pierdes grasa y esa pérdida de grasa va a reducir la leptina. Normalmente, pues eso, le hace una dieta muy baja en hidratos de carbono, pero tanto en hidratos como en grasa, va a reducir grasa corporal y eso va a producir una disminución de leptina. Entonces, muchas veces, pues aportando al principio, pues en pacientes que están en una amenorrea hipotalámica no muy profunda, pues a lo mejor muchas veces solo con aportar 300 calorías al día más, si ya no consigues con eso, pues haces una dieta un poquito más de superávit de 500 calorías más al día, pero son pacientes que aumentando globalmente las calorías y aumentando esos 3 kilos a lo mejor de grasa, que el paciente dice que no lo nota, pero su cuerpo sí lo está percibiendo, van a favorecer. Entonces, bueno, realmente yo creo que tiene que indagar bien un nutri o un dietista para ayudar a esa persona a ver en qué punto se está flaqueando, porque muchas veces cuando empiezas a tirar del hilo, pues te cuentan eso, que ayunan y se van a hacer deporte en ayunas, que luego a lo mejor no comen nada más que una pieza de fruta a las 12 de la mañana y ya hacen una alimentación un poquito rápida en la hora del trabajo con una ensalada y luego llegan a casa y también se hacen otra ensalada o un pollo plancha y una tortilla francesa pues porque les da pereza cocinar, pues claro, ahí estás viendo que hay una insuficiencia calórica y hay un desbalance energético negativo y probablemente todo el consumo que hace esa persona a diario porque trabaja, consume glucosa, deporte, estresores, no está supliendo con las calorías necesarias a nivel nutricional. Sí, total, ¿no? Y además es que esto que cuentas como que está como muy aplaudido socialmente, ¿no? Buah, mira qué crack, todo lo que hace, todo lo que tal. ¿A costa de qué? O sea, todo tiene un precio y al final lo que decíamos antes, como que normalmente ese tipo de, y ahora sobre todo de la amenorrea hipotalámica, tiene una invitación que hacerte y esa que quizá como caminas por la vida pues estás yendo un poco rápido, ¿no? Y yo ahí pues lo puedo hablar en primerísima persona, ¿no? Que he sido y soy paciente de esto, o sea, es literal, que quizá incluso a veces lo que tú consideras que es frenar, pues para tu cuerpo sigue no siéndolo. Y hay que tener como esa humildad suficiente para decir, vale, pues que es que igual esto que yo quería que ya es frenar, pues igual no. Y hay que seguir frenando, porque aquí el cuerpo sabe más que la cabeza.
y esto es así, ¿no? Como que el cuerpo lleva la cuenta siempre, ¿no? Y que pasa factura. Yo cada vez veo más ansiedad. O sea, Sí. pacientes veo cada vez con más ansiedad Sí. y la gente acaba por baja por ansiedad y con depresiones porque estamos normalizando una sociedad frenética. El paciente cada vez, o sea, el perfil, tanto hombre como mujer, asumiendo cada vez más carga, y creo que esto al final, pues... Y tiene un precio, de tiene un hecho, precio. o sea, no solo porque el cada vez tengamos hijos más tarde, sino porque la sociedad, o sea, el ritmo al que vivimos no favorece No. la fertilidad. Ya está. Y esto es que es tal cual, ¿no? O sea, yo creo que no ha habido, no sé en qué porcentaje estamos, pero creo que no ha habido tantos problemas de fertilidad como hay hoy en día. O sea, yo es que pues igual 2 de cada 8 personas con las que hablo o 3 le está costando quedarse embarazados, ¿no? Es que la edad media se ha prolongado a 32,7, si no me equivoco, el último que estuve revisando, para la búsqueda de primera gestación. Y nuestras abuelas eran mamás probablemente con 19, 20 sí. años, y que nosotros tenemos la primera menstruación, la primera menarquia, pues a lo mejor con 12, 13 años. Sí. Entonces, pues estamos como alargando una década la búsqueda de primera gestación y, bueno, pues probablemente también todo el estado, el medio ambiente, la contaminación, ultraprocesados, Tóxicos. no solo está... bueno, pues todo lo que tú hablabas, ¿no? De ese guión que me mandaste, bueno, ese libro que hiciste de Una vida De sin tóxicos, ¿no? Todo eso lleva no solo a una disfunción tanto a nivel de calidad ovocitaria, sino también a nivel de calidad espermática. Entonces, al final hay una disfunción mixta en la pareja que lleva a más riesgo de su fertilidad. Sí, sí, total. Y si quieres, Fátima, podemos comentar un poquito a modo general el papel del deporte en este tipo de disfunciones. Tanto, has nombrado ya, ¿no? En un SOP más de origen metabólico, pues quizá hacer un entrenamiento más suave o que no le genere tanta endorfina o tanta... Bueno, ¿qué dirías que aquí nos podemos beneficiar en general en toda disfunción hormonal de tipo de entrenamiento? A una paciente, por ejemplo, con amenorrea, tú no le puedes decir que deje completamente de hacer deporte. A lo mejor le puedes decir que haga un parón 10 días. Pero son pacientes que están acostumbrados a hacer deporte. Entonces, si tú les privas de hacer de eso, van a entrar en más ansiedad, no vas a conseguir conectar con ese paciente y ese paciente va a estar perdido. Sí. Entonces, por ejemplo, la paciente con amenorrea tienes que decirle que puede seguir haciendo deporte, pero tendrá que cambiar a lo mejor el tipo de deporte. Porque muchas veces me encuentro típica paciente que hace triatlón, pacientes que son muy de correr, de footing, de correr bastantes kilómetros al día y bueno, pues a lo mejor hay que intentar adaptarlo a algo que sea un deporte tipo fuerza, 2-3 veces por semana, a lo mejor 2, y hacer otro día más de estiramiento, ¿vale? Conectar con su cuerpo, pero no le puedes decir a una paciente que claramente deje de hacer deporte. Total. Quizá les diría en ese momento puntual, cuando están en estado de amenorrea, que bajen un poquito el cardio. Sí, sobre todo aquí creo que es importante que mencionemos que el problema del deporte en este tipo de disfunciones, ¿no? No es el deporte, No es en, el deporte en sí. Es el déficit energético. Entonces, exacto. Si tú quieres, si eres maratoniana, pues probablemente ese deporte de impacto no te está beneficiando. Pero si tú luego comes lo que toca para que tu cuerpo no sienta que está en déficit energético, no va a ser un problema. El problema es cuando mezclamos una dieta hiper limpia, hiper controlada, tal, con un deporte al milímetro y de impacto. Ese es el problema. Ahora, ¿que te hace feliz correr? Corre. Ahora, ¿te estás metiendo los carbohidratos que necesitas? ¿Estás metiéndote las grasas que necesitas? ¿Estás recuperando con la proteína para reparar tejidos? Exacto. Ese es el tema, no es el deporte en sí. Claro, totalmente, pero como muchas veces son pacientes que les cuesta aumentar ese aporte calórico, pues le dices que al principio bajen... Hay que negociar. Hay que negociar un poco. Entonces al principio pues dices, bueno, baja cardio, vamos a ver cómo poco a poco tú te vas sintiendo cómoda con ese aporte nutricional y luego poco a poco cuando tú veas que no tienes miedo a comer determinados carbos, determinadas grasas, puedes volver a aumentar esa actividad deportiva.
Y en el SOP, pues yo te diría que la gran mayoría les va bien hacer deporte de fuerza. 2 días por semana, incluso con tipo HIIT en el metabólico. En el no metabólico, pues lo mismo. Está muy asemejado a la amenorrea y hay que tener ahí más mimo en ese sentido. Y luego, súper importante, creo que en la amenorrea hipotalámica, o sea, no deja de entrenar fuerza porque al final estamos hablando de pacientes, de personas que tienden a un hipoestrogenismo. Totalmente. Con... o sea, su masa ósea está en riesgo. Entonces, que podamos potenciar su masa muscular es súper interesante para no caer en un principio de osteopenia, osteoporosis. Y para que amortigüe, porque si al final tienes una caída, pues si tienes un músculo más musculado, pues aunque el huesecillo pues esté más deteriorado, por lo menos amortiguará el músculo para que haya menos riesgo de fractura. Total. Podemos pasar, si quieres, Fátima, a hablar un poquito de suplementación, que hemos hablado antes un poco de minoxidil, tal, pero bueno, ¿algún favorito? Esto es como la gran pregunta que muchas me dicen, oye, pero en la amenorrea hipotalámica, ¿qué suplementos? Es como que que no hay ningún suplemento que te revierta la amenorrea. Entonces, cosas que tú sueles utilizar en consulta, tanto en la amenorrea hipotalámica como en SOP. En la amenorrea, pues muy bien lo has dicho. No hay suplemento como tal que te vaya a salvar de una situación de hipogonadismo, hipogonadotropo, que es la amenorrea, sino que te va a complementar en carencias vitamínicas o en adaptar mejor esos estrés, ese cortisol que tienes en sangre o esa dificultad para descansar por preocupaciones, ¿no? Entonces, normalmente, pacientes que tienen amenorrea, si encima te encuentras un hueso un poquito más deteriorado, bueno, pues eso, con osteopenia, osteoporosis, pues normalmente suplemento con vitamina D y hay que tener incluso tener en cuenta si a lo mejor necesitan calcio, fósforo. Normalmente la vitamina D lo acompaño siempre de K2, ¿vale? Que además el suple de B-Levels a mí me encanta. Y luego, pues como adaptógenos para ayudar a descansar y conciliar mejor el sueño, que también es muy importante preguntarles si les cuesta inducir el sueño o tienen despertares de madrugada o ambas cosas. Porque si les cuesta inducir el sueño, pues a lo mejor se benefician de una melatonina. Pero si tienen despertares de madrugada es por un exceso de cortisol y ahí es donde más papel tiene pues la ashwagandha, rodiola, GABA, tianina, que hay suplementos que ya llevan una combinación de todo un poquito, junto al magnesio, que también viene muy bien. Bicalm, lo podemos decir. Bicalm va genial. O sea, que Bicalm Bicalm va fenomenal. Y luego hay veces que en pacientes que están muy bloqueadas, que hablábamos de si tratar con anticonceptivos o no, cuando ya llevan más de un año de amenorrea, que hay veces que te encuentras el útero tan parado, con ese estrógeno tan bajo, que le digo, mira, ¿por qué no aplicamos unos meses, 3, 6 meses de estrógenos, que el cuerpo sienta que tienes estrógenos en el cuerpo? Porque llega un momento que está tan inhibido que no recibe señal de que no hay estrógeno y eso está totalmente dormido. Y en ese caso hay muchas veces que me gusta más el plantear estrógenos a nivel tópico, ¿vale? Es verdad que es más cómodo a nivel oral pues poner un anticonceptivo, pero sabemos que los anticonceptivos por su paso hepático disminuyen el insulin growth factor y eso también repercute a nivel óseo. Entonces, bueno, yo soy más partidaria de un estrógeno que no tenga nivel hepático, paso a nivel hepático, entonces muchas veces pongo parches de estrógeno combinado con progesterona, 3, 6 meses para que haya un poquito una activación. Entonces, bueno, que no siempre va a estar condenada esa paciente a tener que usar estrógenos, pero a veces un poquito de activación a nivel sistémico puede venir bien. Eso a nivel de amenorrea. Súper. Y en SOP, si quieres, puedes comentar así también tus favoritos. Sí. A ver, el mioinositol no va a servir para todos los SOP, ¿vale? El mioinositol realmente es un derivado de la vitamina B. Y B8. ¿B8 puede ser? Yo creo que es sí, B8 o B9. B8. No, B8, sí. B8, sí, no es ácido fólico, B8. Y sabemos que ese mioinositol pues, se transforma en un segundo mensajero y eso va a favorecer la sensibilidad a los receptores de la FSH para que haya una correcta foliculogénesis, se produzca la transformación de testosterona en estrógeno y que esa subida de estrógenos favorezca la ovulación. ¿Qué ocurre? Que el folículo es sensible a la insulina. Y cuando hay un exceso de insulina en el SOP metabólico, ese mioinositol se transforma en dequiroinositol. Y ese dequiroinositol inhibe la aromatasa dentro del folículo y produce una resistencia a la FSH.
Entonces eso favorece la producción de andrógenos en el ovario y que no favorezca la ovulación. Entonces, si aportamos mioinositol, eso en mayor proporción va a hacer que haya más sensibilidad al receptor de la FSH. Hay muchos suples que llevan un poquito de dequiroinositol. Sí. No pasa nada porque el dequiroinositol aumenta la sensibilidad en el músculo a la insulina. Pero el mioinositol realmente tiene sentido en SOP metabólicos, donde hay una hiperinsulinemia. No va a tener tanto sentido ni va a favorecer tanto en el SOP no metabólico, aunque se utiliza también en otro tipo de situaciones clínicas como el envejecimiento ovárico, porque el mioinositol, como aumenta la sensibilidad a la FSH, parece que puede utilizarse también como, por decirlo de alguna manera, como un favorecedor de la foliculogénesis. Entonces, el mioinositol suele ser un suplemento estrella, sobre todo en el SOP metabólico. Pero luego también es muy importante otros suples. Yo, por ejemplo, veo muy bien, suelo pedir los niveles de vitamina D y de PTH. Sí. Más me fijo muchas veces en la PTH. Sí. Si la PTH está por debajo de 30, me está indicado que hay un déficit de vitamina D. Y cuando hay un déficit de PTH, generalmente eso produce mayor activación a nivel del eje adrenal, con mayor producción de andrógenos. Entonces, para el SOP no metabólico, por ejemplo, muy interesante, buenos niveles de vitamina D. El zinc, por ejemplo, también es un buen suple muy interesante en SOP no metabólico, porque inhibe también la acción de la 5-alfa-reductasa y favorece también el metabolismo tiroideo, y el zinc también me parece un suple estrella en el SOP no metabólico. Y el omega 3, ¿vale? Hombre, lo ideal es tener una dieta rica, equilibrada, si puede ser junto al omega 6, pero en equilibrio, y también seleccionando bien el omega 6, porque a veces también condenamos al omega 6, y el omega 6, si lo aportas con alimentos de calidad, no hay que condenarlo. Pero una alimentación rica en omega 3, pues a través de nueces, el pescado, sobre todo el salmón, es uno de los más ricos, igual que las sardinas, pero si no, pues lo puedes suplementar porque ayuda muy bien a pacientes que tienen ese perfil lipídico un poquito alterado, sobre todo cuando encuentran los triglicéridos un poquito elevados. El omega también va a beneficiar. Súper. Sí, yo creo que, o sea, efectivamente el que has nombrado, que es como el estrella, que yo creo que hasta pues no hace falta que muchos genes que están en la medicina más convencional siempre te suplementan con el típico, bueno, muchos se lo saben, ¿no? Pero el típico con mioinositol, vitamina D, como que te hacen una mezcla, y siempre se hace hincapié en esa proporción, creo que es como 4-1 a favor del mioinositol, porque es como lo que se ha encontrado en ovarios sanos, ¿no? Como esa proporción, porque al final todos tienen tenemos tanto mioinositol como de quiro, ¿no? Y quería pasar un poquito más a la parte de la farmacología, ¿no? De las inducciones a la ovulación y tal. Y te quería preguntar lo primero, o sea, ¿hay, por tu experiencia clínica, más allá de SOP, etcétera, pero pacientes que te encuentres que son anovuladoras crónicas, incluso con ciclos? Sí, me lo encuentro más comúnmente en el SOP no metabólico, porque, como digo, es un SOP más difícil y rebelde de manejar, porque no se van a beneficiar tanto de una dieta o un deporte de fuerza y un mioinositol. Sí. Entonces, me encuentro típico perfil de SOP no metabólico, que te encuentras ese hiperandrogenismo en la analítica, además ella pues con mucho acné, tendencia a la alopecia, esos ovarios súper poliquísticos, con endometrios gruesos, que los tienes que descamar con progesterona de vez en cuando para evitar riesgo, y eso es también muy importante hacer un hincapié aquí, que en pacientes con SOP también, ojo, hay que hacer de vez en cuando una deprivación, por decirlo de alguna manera, una limpieza de ese útero, porque si ese endometrio está engrosado mucho tiempo, puede producir una atipia celular, una hiperplasia endometrial y en un futuro lejano más riesgo de cáncer, ¿vale? Y producción de pólipos. Entonces, bueno, ese tipo de SOP que de vez en cuando descamas con progesterona, y curiosamente son pacientes que te dicen que ovulan en Navidad, ovulan en verano, se van de vacaciones. Cuando se van de vacaciones. Entonces, bueno, muchas veces dices, es que eres una ovuladora crónica, salvo cuando bajas ese pico de cortisol y en verano bajas esos estresores. Entonces, bueno, ¿hay anovuladoras crónicas? Sí, porque están con ese estado de alarma constante. Y en cuanto a inductores de la ovulación, nosotros en el SOP hemos estado muchos años utilizando el Omifim, que es un antagonista de los receptores de estrógenos a nivel del hipotálamo, y al ser un antagonista es como que de repente el cerebro no recibe señal de estrógenos y libera, desde el punto de vista cerebral, LH. Y eso ayuda a que de repente se produzca que el óvulo más dotado, crezca más rápido para ayudar a la ovulación. ¿Qué ocurre? Que el Omifim
aparte de que genera muchas veces una respuesta bastante agresiva, que a veces te encuentras 2, 3 óvulos y tienes que cancelar, pues te aumenta más riesgo de quistes. Y también se vio en un metaanálisis que el uso de Omifin más de 6 ciclos puede aumentar el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, bueno, pues se empezó a indagar con el uso del letrozol, que es un fármaco que se utiliza para evitar la recidiva del cáncer de mama, que lo que hace es inhibir el paso de testosterona a estrógeno, y esa caída de estrógenos el cerebro recibe como que no hay estrógenos y libera LH para inducir la ovulación. A mí el letrozol me gusta más porque además hace endometrios, la capa interna del útero, como más bonitos, más isoecoicos, no tan blanquecinos, y tienen mejor respuesta a estas pacientes con el uso del letrozol para inducir la ovulación. Y Fátima, te quiero preguntar un poco porque bueno, en el mundo también de la nanotecnología, etcétera, se hace también mucho uso de inductores a la ovulación mediante pues, gonadotropinas o al final mucha estimulación ovárica, ¿no? Y bueno, tenemos muchas pacientes que al final te vienen ya también pues que te hacen quistes, con también muy desgastadas a nivel emocional por tanta medicación. Entonces, te quería preguntar un poco tú a nivel también clínico, ¿cómo sueles manejar cuántos ciclos seguidos haces de inducción a la ovulación? ¿Cómo manejas también el tema de la expectativa? Porque no es fácil acompañar este tipo de casos en los que ves que intentas y pues no terminas de llegar a conseguir una ovulación y hay mucha frustración por parte de la paciente también, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Pues mira, yo creo que aquí es importante que el paciente que claramente tiene una dificultad para embarazarse porque tiene oligomenorrea, esa paciente, si tú le acompañas en esa ovulación, lo más probable es que se embarace entre los 4 y 6 meses. Y si lo acompañas y de manera correcta, porque es verdad que hay veces que las pacientes con ovario poliquístico no das con la dosis a la primera. Por ejemplo, el letrozol, hay veces que con 2,5 miligramos, que es la pastilla, no te responde el ovario. Y a veces que tienes que subir a 5 miligramos y a pesar de dar 5 miligramos 5 días, a veces no te responden y tienes que hacer ciclos de hasta 10 días de tratamiento. Entonces, hay veces que efectivamente puedes perder 1 o 2 meses en dar con la medicación clave para que se produzca la respuesta de 1 o 2 folículos, porque nosotros, por ejemplo, con 3 folículos cancelamos porque el embarazo de trillizos puede generar grandes complicaciones obstétricas, ¿no? Pero lo que yo, por ejemplo, no comparto es pareja en la cual claramente la paciente detecta su pico de ovulación, tanto con tiras de ovulación como con su moco elástico, y que van a la NAPRO haciéndose múltiples analíticas a diario, midiéndose la consistencia del moco, haciéndose múltiples ecografías, e incluso pues eso, inductores de la ovulación, cuando realmente la respuesta no va a optimizar a esa paciente. Y esa paciente a lo mejor pues, no se está embarazando porque tiene otro tipo de disfunción de calidad ovocitaria o calidad seminal o una disfunción mixta. Entonces, creo que es muy importante que las pacientes que se van a beneficiar de una inducción a la ovulación y un acompañamiento para relaciones dirigidas son las pacientes que tienen una oligomenorrea. Total. Las demás pacientes lo único que vas a hacer es machacarlas y que acaben pues, con una ansiedad anticipatoria y ya con pavor y temor a prácticamente buscar embarazo. Sí. Y las pacientes, como insisto, que tienen una oligomenorrea, generalmente yo creo que con 4 o 6 ciclos debería embarazarse aproximadamente un 65% de la población que tienen ese SOP. Si ya no se embarazan, probablemente pasados 4 o 6 meses, es que puede estar asociado más a algo de calidad ovocitaria, disfunción seminal. Por supuesto, importante ver las trompas, que a veces me encuentro que hay pacientes que han estado un año entero haciendo tratamientos, mirando todo mucho y nos han hecho una prueba a ver si esas trompas son permeables, ¿no? Pero yo te diría que entre 4 y 6 ciclos acompañado es raro que una paciente, si es por oligomenorrea, no llegue a embarazarse. Súper. Y Fátima, por cerrar un poco, quiero ir cerrando, pero no quería dejar de hacer alusión porque, bueno, creo que es algo que a ti te caracteriza como médico y a mí me pues, hace que, bueno, no solo que confíe a tantas pacientes, sino que para mí seas la persona de confianza, ¿no? Y es ese trato humano, ese acompañamiento, esa... ¿Qué papel crees que juega a la hora de acompañar a personas que tienen alteraciones y que viven con miedo, ¿no?
esa atención más empática, más cercana, ¿cómo crees que influye en su proceso de sanación? Mucho. No me gusta tener una actitud para nada paternalista. O sea, creo que en absoluto tomo decisiones por el paciente, siempre lo hago muy partícipe, pero muchas veces me dicen los pacientes, es que me siento muy tranquila a tu lado, me siento como... Me das mucha seguridad y el sentirse protegida de alguna manera, porque lleva muy mal el paciente el tener que contar, por ejemplo, su problema a un profesional, cambiar a otro profesional, que te sientes desamparado, pero cuando una persona te acompaña y da la cara por ti un poco, o sea, que da la cara por ti, porque yo muchas veces lo digo, hay veces que hago el parto de esa paciente, por ejemplo, que le ha intentado ayudar a ovular, ¿no? Haces una conexión, que es verdad que te implicas muchas veces más allá, pero a mí me llena un montón y para mí es súper gratificante y a mí me merece la pena. Y incluso acabas haciendo hasta amistades con pacientes, pero bueno, eso ya es verdad que puede ser más discutible o no, tienes que poner ciertos límites. Obviamente. Pero esa empatía para mí creo que es súper terapéutica. Esa empatía, ese cariño, un contacto físico, muchas veces el tocar al paciente, ese contacto también, el paciente hace estar que vaya con ese cortisol que vaya en la sala de espera, se le baje. Sí. Cariño, simplemente. 100%. Es ese fármaco que no se ve y que permite que la persona pueda soltar la mochila un poco, ¿no? Y decir, vale, pues es que esto lo puedo confiar. No tengo yo que estar, vale, y ahora pregunto a uno, y ahora al otro, y ahora me voy, ¿sabes? Es como... Y yo muchas veces le digo a las pacientes, no puedo jugar a ser Dios. Y la ciencia no siempre cumple los cánones de todos los pacientes. Pero da igual, incluso aunque no consigas el resultado, simplemente con el acompañamiento, ese paciente está súper agradecido. Porque anda que yo no habré vivido a veces que un paciente haya tenido un aborto. No te puedes achacar o ser responsable de eso, ¿no? Total. Pero, y a veces cuando al principio empiezas tu carrera profesional, te sientes responsable de todo. Pero no, te das cuenta que realmente solo con el acompañamiento ese paciente ya está. Va a estar agradecido toda la vida. Sí. Pues nada, Fátima, me queda... Mil gracias. Me ha encantado que acabemos así la entrevista. Pero bueno, antes de cerrarla vamos a hacer la serie de ping-pong de preguntas sorpresa. O sea que nada, va a ser fácil. Lo primero que te venga a la mente, ¿vale? ¿Cuál es el hábito más importante para la salud hormonal? Para mí, el deporte. ¿Qué alimento nunca falta en tu despensa y no tiene por qué ser sano, eh? El chocolate negro. Vale, un libro que te guste. Puede ser del tema o no, ¿eh? Un libro. Pues mira, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Mucho me impactó ese libro. Súper. ¿Alguien que te inspire? Alguien que me inspire. Marquitos. Pues la familia. ¿Y el mayor reto en la salud hormonal femenina? Pues conseguir una medicina totalmente multidisciplinar y de calidad asistencial que podamos dedicarle tiempo al paciente. Muy bien, Fátima, pues nada, lo tenemos. Millones de gracias. Y antes de cerrar, quiero hacer una mini cuña e invitar porque sé que mucha gente nos escucha el podcast, pero luego ni se suscribe ni nos pone una estrella para que lo hagan. Así que nada, y luego, bueno, yo a Fátima tengo un poco capada con mis pacientes, pero bueno, si queréis encontrarla está en la Ruber y tiene también su web, su Instagram, que lo dejaremos en las notas del episodio. Y nada, millones de gracias, Fati. A ti. Y además que para mí esto es súper gratificante poder aportar y sobre todo que el paciente y profesionales también escuchen esto para seguir ayudando y que avancemos. Muy bien. Listo, lo tenemos.